buenos días, encrucijadenses, cubanos. Quiero compartir con ustedes, debido a lo sucedido ayer, el lamentable suicidio de Mayo. Primero que nada, quiero darle las condolencias a la familia. Hubo alguien que me contactó en privado y me dijo que me metiera en mi vida y que respetara. El problema es que yo en ningún momento he faltado al respeto. Proveer la información no significa faltar al respeto. Lo que pasa es que el cubano está acostumbrado, lamentablemente, a que le violen los derechos humanos a los niños, pero que le digan cuántas mentiras hay pagado y se metan en su vida y en su casa, pero que lamentablemente no aceptan que uno dé información porque lo atacan a uno. Lamentablemente, lo único que me preocupa en cuanto a reclamo es que ese reclamo debe hacerse imparcial, que si me van a reclamar a mí, pues también reclamen el silencio, porque el silencio hace más daño que la información. Pero le voy a explicar algo. Esto que le voy a enseñar le va a indicar el riesgo de suicidio o los suicidios, el promedio de suicidios que está habiendo en Cuba y las causas y las condiciones, para que ustedes entiendan que ustedes literalmente están atrapados en un infierno. Es un país, una isla, con 11 millones de personas, en total desesperanza. Si nos enfocamos en Mayo hace unos meses se metió a trabajar en el Poder Popular. Un error muy grande para un hombre. Si una persona deja el medio de trabajo, medio de vida que tiene y se mete a trabajar en el Poder Popular, es probable que ahora no solamente tenga que seguir enfrentándose a los problemas que tenía antes, más los que vienen, o crisis de los nervios o enfermedad, sino ahora estás metido en el medio de personas que son malas, que son sinvergüenzas, que son bandidos, y esto pudiera ser insostenible para personas que tienen un poco de vergüenza. Poder Popular literalmente es un nido de ratas, y es muy probable que esto haya sido parte de lo sucedido, al menos eso es lo que queda demostrado. Ahora, apartándonos de eso, ¿qué está sucediendo en Cuba con los suicidios? Aquí pueden ver el mapa. Lo que está en rojo, que están viendo aquí en Villa Clara, es muy alto riesgo. Es decir, donde más riesgo de suicidios hay es en estos lugares: Villa Clara, La Habana, Las Tunas, Holguín. Y entonces, bueno, no, La Habana tiene el más bajo riesgo. Ahora, entiendan esto que les voy a decir. ¿Por qué La Habana y la isla de la juventud, la isla especial, no me acuerdo cómo le llaman, tienen el más bajo riesgo de suicidio? Porque los suicidios están muy relacionados, y aquí también Santiago de Cuba y Guantánamo, con la economía. Entiendan esto. En Estados Unidos mismo, cuando hay periodos de crisis, que la economía baja, que fíjense, yo les voy a contar algo personal para que ustedes entiendan. Cuando hay crisis económica, en el Skyway aquí de la Florida, que es el puente más alto de la Florida, iban a suicidarse algunas personas. Yo la última vez que chequeé iba por 114, después volví a chequear y habían como 180 que habían intentado quitarse la vida de ahí, el Skyway, tirándose, pero se habían salvado nada más 2 o 3 porque es tan alto que el impacto con el agua es prácticamente como si impactaras con cemento por la velocidad que uno alcanza en la gravedad. Entonces tuvieron que tirar una cerca y encima de que tiraron una cerca pusieron un teléfono para emergencia, para llamar si estaban necesitados, tú sabes, si estaban en crisis y querían hablar con alguien, pues ahí los atienden. Hay siempre alguien esperando esa llamada. Ahora, si se fijan, La Habana se le da una atención especial. En La Habana vive mi suegra, la madre de mi esposa, ella es del Cerro, y la comida, las cosas que entran mensualmente ahí, aunque la gente está pasando hambre, la gente está pasando necesidades, la falta de medicamentos, pero no es lo mismo que en Villa Clara. Villa Clara es un lugar donde se produce mucha comida, hay mucho marisco, pero tienen muy desatendido, al igual que Las Tunas y Holguín. Los lugares donde mejor economía hay
pues esos lugares van a tener menos riesgo de suicidio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Cuba? Yo quiero que ustedes entiendan esto. Mira, yo sufrí un divorcio. Me voy a usar yo como personal para que ustedes vean que no es asunto de que yo uso a la gente. Yo me uso a mí mismo también. Yo tuve un divorcio que no esperaba en el 2006. Perdí absolutamente todo. Todo. Y a mí me afectó muchísimo eso emocionalmente porque yo nunca pensé en divorcio. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, en ese periodo de crisis uno piensa en todo, uno se siente mal. Los hombres son así y el riesgo de suicidio en los hombres es más alto que en las mujeres. Increíblemente, las mujeres se sienten como se buscan una a las otras, se confiesan sus problemas y así sucesivamente. Los hombres se tienden a trancar más en sí mismos. Ahora, cuando tú presentas un problema aquí en Estados Unidos o en otro país donde tú tienes tu casa, donde tú tienes un trabajo, donde tú tienes comida, es diferente. Inclusive donde tienes el alcohol. Les voy a explicar por qué. Tú llegas y sufriste una traición o se te muere alguien en la familia. O digamos que tienes un desbalance neuronal o psicológico, un problema psicológico que tú te estás medicinando y te faltó la medicina. Aquí en Estados Unidos no te falta la medicina. En otro país hay 500 medicinas, inclusive paralelas a las que tú usas, que te pueden ayudar en caso de que te veas perdido. Voy a tomar esto, pero si no hay esto me tomo aquello y si no lo otro. Pero en Cuba no lo hay. Encima de eso, tú tienes un problema de que estás frustrado, estás desesperado por algo que sucedió. Llegas a la casa, no hay aire acondicionado. Se fue la luz. Ayer mismo, ¿cuánto tiempo estuvieron sin luz? Eso de por sí, solamente eso de por sí, acaba con la mente de cualquiera. ¿Qué vas a comer? ¿Con qué cocino? Que si tienes alguien viviendo contigo o alguien que dependa de ti, ¿cómo le hago la comida? ¿Qué ropa me voy a poner? Cuando vienes a ver personas como Mayo, pudieran haber tenido más búsqueda haciendo lo que estaba haciendo antes que ahora metido en el poder popular. Y más si empiezas nuevo, porque cuando entras en esos trabajos, hasta que no haces relaciones con la mafia, no empiezas a tener concesiones, ni empiezas a disfrutar de impunidad. No quiero decir que es lo que sucedió con Mayo, estoy poniendo un ejemplo para que entiendan. El grado de desesperación en que vive el cubano, el pegar el cuerpo, todo, a veces sin higiene, que tu mente espera tener una base de higiene, ¿me entiendes? Pero el problema es que no tienes nada. Encima del problema, vives esclavo de una economía sucia, sin levante, que para levantar tienes que vivir robando o haciendo cosas ilegales a riesgo de ir preso. Si vas preso, después ¿con qué consigues el sustento para la familia? Que si no, que me voy a ir para Estados Unidos, me voy a ir para donde sea, vas a dejar atrás hijos, o papá, o mamá. Ustedes viven, por eso es el riesgo de suicidio en Cuba es más grande, uno de los más grandes del mundo, en una isla infierno. Pero ustedes no lo entienden, la mayoría no lo entienden. Inclusive los que piensan que lo entienden porque tienen acceso al mundo. Toma que vengas para un país libre, fíjense, y toma años para que tu mente haga balance, para que tu mente llegue a entender hasta qué grado tú estabas manipulado y engañado, y empiezas a entender, concho, pero esto es una expectativa básica, o aquello, o lo otro, ¿tú me entiendes? Y esto te pones a comparar, a mirar para el lado. Yo mismo miro para el lado mío, las cosas que yo he alcanzado en este país. Un guajiro que vivía empegostado con unas botas que llegaba arrastrando las patas a la casa, todo lleno de ampollas, las manos. Cuando yo llegué aquí me pongo a trabajar en un restaurante mexicano y me decía Rosita, se llamaba Rosita Restaurante porque ella estaba con un americano y el americano le pone el nombre de la mexicana. Y me decía, Samuel, tú tienes que hacer algo con las manos esas porque se ven muy feas para trabajar aquí. Y yo le decía, Rosita, nada más, eso es lo que lleva es tiempo. Pero eso eran costras de callos, que con el tiempo las manos mías parecen manos de mujer, porque ya, con los años dejé de trabajar y me dedico nada más a papeles y cosas. Ahora, el cubano lo que está pasando es terrible, pero ustedes no tienen ni idea hasta qué grado
se está sufriendo en Cuba. Y la expectativa de un ser humano, porque encima de la falta de higiene, de la falta de alimentos, de la falta de medicamentos, de todo eso está la opresión. Por eso le digo a ustedes, los que están trabajando también en el poder popular, los que están enredados de alguna manera con esta mafia, con estos delincuentes asquerosos, sálganse. Porque la dignidad de por sí, el estar limpio, porque tú puedes robar, todos robamos en Cuba o tenemos cosas ilegales, sí, pero no es lo mismo robarle a Guajiro, robarle al particular, que robarle a quien te está robando. Estás obligado a hacerlo, porque todo el mundo está obligado a hacerlo. A mí a veces me mandan constantemente, casi todos los días, oye Samuel, habla de este, habla de aquel, mira. Yo le digo, no puedo hablar de eso. En Cuba todo el mundo roba, sea que sea a mayor o menor escala, pero todo el mundo tiene que obtener cosas ilegales. Si tú trabajas en la tabaquería, te vas a buscar la forma de llevarte 2 o 3 tabacos y venderlo, o las hojas y lo vas en la casa y lo vendes, porque el problema que hay con eso es que no te va a alcanzar el salario. Si eres doctor... El niño se toma la medicina. Sí, está ahí. Todas están ahí. Ay, mi madre. Ese niño mío es un desastre. No se tomó la medicina de la epilepsia por la mañana. Ahora hay que llevarse a la escuela. Ok, entonces, tienes que hacerlo. Los médicos tienen que, si tienen algún medicamento, y ustedes dirán, y el de la farmacia también, si no están en el PCC, que es el que causa que este ciclo, que este cáncer está como está, no se puede denunciar. Los PCC, si ahora un ladrón, una persona que tiene que vivir en la ilegalidad y a la misma vez pertenece al PCC, ese es un asesino, es un descarado, un sinvergüenza, porque él es parte de la maquinaria que lo tiene así robando. Eso es un indecente, ya, es un ladrón indecente, sucio. Pero si el de la farmacia se roba el medicamento y no está con esa gente, pues el medicamento es lo mismo que comida. Ustedes dirán, no, bueno, al final circula. Y al final el que se vende en Rebolico tampoco alcanza. Y está mal, sí, está mal, todo está mal. Y el arroz que se roba está mal, y la carne que se roba está mal. Mamporro, si estuviera gordo y comiera carne, como me dice a mí, que él come carne, así es descaro, pero no fuera de la jugada, no fuera chivato de la jugada, no había problema con Mamporro. Pero Mamporro es un sucio indecente que entonces ahora vive robándole al pueblo, vive robándole y a la misma vez imponiendo leyes que impiden que ellos tengan. Eso es un delincuente indecente. Yo lo voy a explicar después, porque el video que iba a poner era diferente. El caso es que el cubano, en relación con el suicidio, está peor que prácticamente todos los países del mundo. Encima de eso, tú en Estados Unidos dices, bueno, me voy a quitar la vida. Jala por una pistola, págata. Pero dices, bueno, la pistola no, porque va a quedar la cara fea para que me velen y eso, pues. Vamos para la pastilla. Bueno, no hay pastilla, esa muerte tampoco me gusta. Vamos a poner una planta y voy a trancarme en un cuarto. O empiezas a inventar qué formas de suicidarte. Hay una variedad en Estados Unidos, pero ¿y cuáles son las variedades en Cuba? O meterte una puñalada, o ahorcarte, o sabrá Dios qué. Pues hasta la muerte por suicidio en Cuba es cruel. No es como las muertes en un país donde hay condiciones para matarte. No, hasta la misma muerte, el infligirte herida, autoinfligirte herida tú para quitarte la vida, es cruel. Y así todo, tienen uno de los promedios más grandes, para mí el más grande del mundo en Cuba. ¿Por qué? Porque ellos te admiten, si usted lo ve aquí, 17 por cada 100.000 habitantes, 18 es el riesgo en las más altas. Es decir, que en Villa Clara estamos hablando de que muy por encima del 9.4 creo que es en el mundo. Imagínense ustedes, 13 en las de alto riesgo a 16, 12 a 13 mediano y 7 a 8 o 10 en el bajo riesgo, que es donde hay más comida, más condiciones, porque tiene mucho que ver con eso. Ahora, entiendan una cosa, estos números es igual que el natalicio de los niños. Cuba se metió muchos años siendo el país donde se morían menos niños al nacer.
donde la gente vive más años y donde más esto y más y más y más. ¿Por qué? Porque no hay instituciones privadas, independientes, que vayan a verificar la información. Le digo que el abuelo de mi sobrino lo mataron con un tiro en la cabeza para robarle, ahí en Encrucijada, en Cuatro Caminos, y aparece como muerte natural. ¿Entiendan eso? Entonces esos números son forzados, porque ellos no quieren decirle al mundo, no, aquí es donde más se matan personas. No, esos números son manipulados. Y encima de eso, están ganando la competencia. Lo que estamos viviendo en Cuba, entiendan eso, ¿por qué yo hago esto? ¿Y por qué lo voy a seguir haciendo? Porque en Cuba no hay un gobierno. En Cuba son delincuentes. Yo voy a poner un video más tarde, que ya yo lo puse una vez, pero lo voy a explicar un poco mejor. La diferencia de vivir bajo el cartel del crimen organizado en Cuba y la de vivir bajo un cartel del crimen organizado tradicional. Y vamos a poner como ejemplo a México, incluyendo en las provincias que no dan al mar. Y después vamos a hablar y vamos a comparar. Pero muy triste, lamento mucho, mis condolencias a la familia de Mayo. Este es el segundo suicidio en Encrucijada en menos de un año. El otro fue el hermano Nodarse, si mal no recuerdo, un hombre buenísimo. Muy duro esto, muy duro, muy duro, muy duro. Ambas relacionadas con la falta de medicamentos, tengo entendido. Ambas son muertes directamente del régimen. Porque acuérdense que los gobiernos, ustedes no entienden eso, son responsables para crear las condiciones para que haya lo básico. Lo básico es comida y medicina. Eso son muertes de Raquel, de Madelaine, de Mamporro, de Lázaro Soto, de Pedro Pin, de cada uno de los dirigentes del CDR, los coordinadores del CDR, eso que yo denuncio. Estas son muertes de ellos, ¿entiendan? Lo que pasa es que ustedes no han entendido, son muertes de ellos. Ellos son asesinos. Cuando yo digo la palabra asesino, ustedes dicen, este está loco, esta gente no mata. Pero sí matan, y matan por cantidades. Ustedes no saben el costo que están teniendo ustedes de vida y el sufrimiento. Eso sin contar las divisiones familiares, los que se mueren en el mar, también son de ellos. Entiendan, Guajiro, es lo que estoy tratando de explicarles por mucho tiempo. Lo que ustedes están viviendo en Cuba no tiene nada que ver. Es una aberración en la humanidad. Saludos y cariño, los quiero mucho y espero que pasen un buen día. Hasta luego.